Hay registros que desaparecen. Hay nombres que dejan de existir. Hay hombres que regresaron de la guerra convertidos en fantasmas. No porque hubieran muerto, sino porque alguien, en alguna oficina sin ventanas, había decidido que era mejor que el mundo los olvidara. Este es el caso de uno de esos hombres. Su nombre era Dennis Ray Halis. Tenía 23 años cuando cruzó la frontera hacia el corazón de la selva vietnamita por primera vez. Tenía 26 cuando el ejército de los Estados Unidos negó oficialmente que alguna vez hubiera existido. Lo que vio en el intervalo entre esas dos fechas, nadie lo sabe con certeza, pero hay quienes pasaron años intentando averiguarlo, y algunos de ellos, cuando encontraron respuestas, desearon no haberlas buscado nunca. Esto no empieza en Vietnam, empieza en una sala de espera del departamento de veteranos en Harrisburg, Pensilvania, en el año 1979. Una mujer llamada Carol Halis lleva 3 años intentando cobrar la pensión de su esposo desaparecido en combate. 3 años presentando papeles. 3 años recibiendo la misma respuesta. No hay registro de ese nombre en nuestros archivos. Pero Carol tenía algo que los burocracias no pueden borrar tan fácilmente. Tenía cartas. Docenas de cartas escritas a mano, con tinta azul, en papel militar con membrete del ejército de los Estados Unidos, firmadas por Dennis Ray Halis, con fecha, con coordenadas, con el número de identificación completo. Cartas que llegaron por correo ordinario hasta octubre de 1971, y que después, de repente, dejaron de llegar. No hubo telegrama de condolencias. No hubo notificación de baja en combate. No hubo nada, solo silencio. Y cuando Carol empezó a hacer demasiadas preguntas, el silencio empezó a tener forma. Empezó a parecerse a un hombre de traje gris que la esperaba en el estacionamiento, a una llamada telefónica que colgaba en cuanto ella decía hola, a una visita de 2 agentes que se identificaron como del Departamento de Defensa y le dijeron, con mucha amabilidad, que era mejor que dejara de remover asuntos del pasado. Carol no los escuchó, y eso cambió todo. Para entender lo que le pasó a Dennis Halis, hay que retroceder a 1969, a una unidad de reconocimiento de largo alcance que operaba bajo un nombre en clave que la mayoría de los archivos desclasificados simplemente llaman Proyecto Lanza. No. Era una unidad convencional, era un grupo pequeño, entre 8 y 12 hombres, según el testimonio de distintos sobrevivientes, que se internaba en zonas donde los mapas militares decían que no había nada. Zonas donde, según esos mismos mapas, no podía haber nada. Dennis llegó al Proyecto Lanza en marzo de 1969. Antes había pasado 18 meses como explorador de infantería en la provincia de Quang Tri. Y su reputación era la de un soldado extraordinariamente quieto. Sus superiores lo describieron en distintos informes con una palabra que se repite una y otra vez: invisible. Podía moverse por la selva durante horas sin hacer ruido. Podía quedarse inmóvil durante periodos que sus compañeros decían que eran imposibles, aguantando el calor, los insectos, la humedad, sin emitir señal alguna. Era como si supiera, intuitivamente, cómo convertirse en parte del entorno. Esa habilidad fue exactamente lo que hizo que alguien lo eligiera para Lanza. El primer año fue operaciones estándar para unidades de reconocimiento profundo. Cruzar la frontera hacia Laos, documentar movimientos a lo largo del corredor Ho Chi Minh, regresar, informar, nada que no hicieran otras unidades similares, aunque de forma más silenciosa. En zonas más remotas, el primer indicio de que algo diferente estaba ocurriendo llegó en el testimonio de Mark Swear, uno de los supervivientes del Proyecto Lanza, recogido por un investigador privado en 1983. Webb había sido operador de radio en la unidad. Cuando lo entrevistaron, tenía 41 años. Vivía en una casa móvil en el norte de Montana. Y no había hablado del tema en 12 años. Lo primero que dijo fue esto: Dennis no era como los demás. Desde el principio, no era que fuera mejor soldado. Aunque lo era. Era que parecía saber cosas que no debía saber. Cosas que no le habían contado. Webb tomó un largo sorbo de café y, antes de continuar, un día, estábamos cruzando una zona que se suponía despejada. Control había confirmado que no había actividad enemiga en un radio de 4 kilómetros. Dennis se detuvo. Levantó el puño. Todos nos tiramos al suelo. 5 minutos después, pasa una columna de unos 20 soldados del Vietcong por exactamente el camino
que íbamos a tomar. No hicieron ruido antes de aparecer. No había manera de saber que estaban ahí. Pero Denis lo sabía. Le preguntan cómo lo sabía. Y Denis decía siempre lo mismo. Lo sentí. Webb frunció el seno al recordarlo. No lo decía como explicación. Lo decía como si fuera la única respuesta posible. Y él mismo no entendía de dónde venía. Eso ocurrió en 4 o 5 ocasiones distintas durante ese primer año. Denis detectando amenazas que ninguna lógica militar podía anticipar. Pero nadie le daba demasiada importancia. En la guerra, cuando alguien te salva la vida, no le preguntas por qué, le das las gracias y sigues caminando. Lo que cambió todo ocurrió en agosto de 1970. La unidad había recibido órdenes de penetrar en un Ariyan, al noroeste de la provincia de Kon Tum, en Vietnam del Sur, muy cerca de la frontera con Laos y Camboya. Era una zona que los mapas militares marcaban simplemente como terreno hostil. Una designación ambigua que en el largo de los operadores de campo significaba: nadie ha regresado de ahí con información útil. Tardaron 4 días en llegar al objetivo. 4 días a través de selva densa, cruzando ríos sin nombre, durmiendo en rotación de 2 horas cada uno, comiendo raciones frías para no encender fuego. La humedad era tan intensa que la ropa nunca llegaba a secarse del todo. El ruido de la selva de noche era constante. Un tejido vivo de insectos, aves, agua corriendo, que cubría cualquier sonido que pudieran estar haciendo. El 4.º día llegaron a un valle. Márquez Webb describió ese momento de una manera que el investigador que lo entrevistaba no olvidó jamás. El valle estaba en silencio, dijo Webb. No el silencio de un lugar tranquilo, el silencio de un lugar donde el sonido ha dejado de funcionar. Nos detuvimos en el borde del bosque y todos lo sentimos al mismo tiempo. Todos menos Denis, que ya había bajado al valle y estaba de pie en el centro, mirándonos. Lo que había en el valle, Webb lo describió con precisión. Una serie de estructuras. No eran banques militares, no eran instalaciones del ejército norvietnamita, eran construcciones más antiguas, de piedra, parcialmente cubiertas por la vegetación, distribuidas en un patrón que no correspondía a ninguna lógica militar ni arquitectónica que alguien del grupo pudiera reconocer. Y en el centro de esas estructuras, algo que Webb solo describía como una presencia, no una persona, no un objeto, una presencia. Cuando le piden que lo aclare, Webb se queda callado un momento, luego dice lo que dice: siempre que llega a este punto, no tengo palabras para eso, solo sé que todos lo sentimos, y que Denis se quedó ahí dentro durante 4 horas, solo, sin radio. Y cuando salió, ya no era el mismo. Esa noche, Denis escribió algo en su libreta de campo. Webb no lo vio, pero lo escuchó describir más tarde a uno de los otros hombres. No eran coordenadas, no eran observaciones tácticas, era una descripción. Algo que había visto o experimentado en el interior de esas estructuras. Algo que Denis decía que no debía existir. Nadie supo exactamente qué decía esa libreta, porque 3 semanas después de regresar al campamento base, Denis Hallis fue convocado a una reunión con un oficial que nadie en la unidad había visto antes. Un hombre sin rango visible del uniforme, que se identificó solo con un apellido, Crane, y que habló con Denis durante más de 2 horas a puertas cerradas. Cuando Denis salió de esa reunión, tenía la libreta en la mano, y cuando Webb le preguntó qué había pasado, Denis dijo algo que Webb repitió palabra por palabra en la entrevista de 1983. Me dijeron que lo que vi no puede estar en ningún papel. Me dijeron que si lo escribo, si se lo cuento a alguien, si hablo de ello en cualquier contexto, va a haber consecuencias para personas que no tienen nada que ver con esto. Mencionó a Keral, a sus padres, a su hermano menor que estudiaba en la universidad. No volvió a hablar del Beli, y durante varios meses pareció que las cosas seguían adelante con cierta normalidad. La unidad continuó sus operaciones. Denis continuó siendo el mejor explorador del grupo. Las cartas a Keral continuaron llegando, aunque Webb, que ocasionalmente las veía antes de enviarlas, notó que habían cambiado de tono. Eran más cortas, más cuidadosas, como si Denis eligiera a cada palabra con mucha deliberación. Pero había algo más, algo que Webb notó, y que menciona en la entrevista casi de pasada, como si no estuviera seguro de si era relevante. Denis había empezado a dibujar. No era inusual que los soldados dibujaran para pasar el tiempo, pero los dibujos de Denis no eran los paisajes o los retratos de familia que hacían los Dimas. Eran patrones,
geometrías complejas que se repetían con variaciones, símbolos que ninguno de los hombres reconocía, y aunque Dennis nunca explicaba qué significaban, los dibujaba una y otra vez. Como si estuviera intentando reproducir algo que temió olvidar. Guardo uno de esos dibujos. Lo había encontrado en el suelo del campamento, junto a una litera abandonada. Y lo había guardado, sin saber por qué. Lo conservo durante años. Y cuando el investigador de 1983 le preguntó si podía verlo, lo sacó de entre las páginas de un libro viejo, y se lo entregó sin decir nada. El investigador, un hombre llamado Gerald Taft, describió el dibujo en sus notas como una serie de líneas concéntricas con puntos de intersección marcados en posiciones que no seguían ninguna lógica matemática aparente, pero que producían, al mirarlo durante un tiempo, la sensación de que el patrón cambiaba, como si tuviera profundidad, como si hubiera algo detrás. Taft mostró el dibujo a 3 expertos distintos a lo largo de los años siguientes: un matemático de la Universidad de Georgetown, un especialista en arte precolombino del Smithsonian, un arquitecto con experiencia en simbologías antiguas. Los 3 dijeron la misma cosa: no reconozco esto, pero me resulta familiar, como si lo hubiera visto antes en algún contexto que no puedo ubicar. Ninguno pudo explicar esa familiaridad. En octubre de 1971, Dennis Hallis participó en una operación que los registros oficiales del proyecto Lanza describen en los documentos que fueron desclasificados parcialmente en 1994, como una misión de verificación en coordenadas previamente reconocidas. Las coordenadas no se incluyen en los documentos desclasificados. La duración de la misión no se especifica. El número de hombres que participaron tampoco. Lo que sí dice el documento, en una sola línea, al final de la página, es esto: el operativo Hallis, no regreso del área de operaciones, se declara baja no confirmada. Baja no confirmada. No muerto en combate. No desaparecido en Echian. Baja no confirmada. Es una categoría que prácticamente no existe. La documentación militar de la guerra de Vietnam. Una clasificación que deja la situación del soldado en un limbo burocrático deliberado, como si alguien hubiera querido que la puerta quedara entreabierta, pero sin saber muy bien hacia qué lado. Gerald Hallis, como ya dijimos, pasó 3 años intentando que alguien le explicara qué significaba esa clasificación. Y cuando Gerald Taft la contactó, en 1982, habiendo encontrado su nombre en una lista de familias con casos sin resolver que circulaba entre veteranos activistas, Gerald me negó todo lo que tenía: las cartas, las fotografías, 3 informes médicos de la base de Danen que mencionaban el nombre de Dennis en relación a un examen psicológico rutinario realizado en septiembre de 1971, y algo más: una cinta de audio. Dennis le había enviado cintas grabadas ocasionalmente, en lugar de cartas, cuando tenía acceso a una grabadora. La última cinta llegó en septiembre de 1971, 3 semanas antes de que las cartas dejaran de llegar, y en esa cinta había algo que Gerald no había podido entender nunca. En el último minuto de la grabación, después de los mensajes habituales sobre cómo se encontraba, sobre el calor, sobre que extrañaba cocinar, Dennis decía algo en voz baja, casi en susurro, como si hubiera acercado la boca al micrófono para que nadie más pudiera oír. Gerald había escuchado ese fragmento cientos de veces, sabía lo que decía de memoria, y cuando Taft le pidió que se lo repitiera, ella lo hizo sin vacilar. Dennis decía lo siguiente: si algo me pasa, busca el nombre Crane, no en los registros militares, en los otros, los que no deberían existir, y cuando los encuentres, no los leas tú sola. Taft pasó 6 años buscando al hombre llamado Crane. No era un nombre inusual. Había decenas de Crane en los registros militares de la época. Pero cuando Taft empezó a filtrar las búsquedas, eliminando a los Crane con grados visibles, con historias documentadas, con familias que los recordaban como militares convencionales, la lista fue reduciéndose. Y al final, cuando había pasado por todos los filtros posibles, quedó un solo nombre: un hombre llamado Richard Ellen Crane, sin grado de servicio registrado, sin unidad asignada, sin historial de despliegue convencional, pero con menciones indirectas en 4 documentos distintos de la era Vietnam, siempre en contextos que involucraban operaciones clasificadas, siempre asociado a programas con nombres en clave que Taft no pudo rastrear, y con una peculiaridad adicional:
Crane había muerto en 1978, según el certificado de defunción, de causas naturales. Tenía 49 años, y había sido enterrado en un cementerio en McLean, Virginia, a menos de 3 kilómetros de la sede central de la CIA. Cuando Tef visitó ese cementerio, en 1988, la lápida de Richard Ellen Crane estaba ahí. Pero el jardinero del cementerio, un hombre que llevaba 22 años trabajando ahí, y que reconoció el nombre, sin que Taft se lo mostrara físicamente, le dijo algo que Taft incluyó en sus notas con 3 signos de exclamación al margen. A ese señor lo visitan una vez al año. En octubre, siempre el mismo día, siempre la misma persona. Taft preguntó cómo era esa persona. El jardinero lo describió como un hombre de unos 50 años. Alto, muy delgado, con el cabello completamente blanco, que llegaba solo, sin flores, sin nada, que se quedaba de pie frente a la lápida, durante exactamente el tiempo que tardaba en fumar un cigarrillo, y que luego se iba sin hablar con nadie. Taft preguntó cuándo había sido la última vez que había venido ese hombre. El jardinero pensó. Luego dijo que había sido el octubre anterior, octubre de 1987. Taft volvió en octubre de 1988, y esperó. Lo que pasó ese día, en el cementerio de McLean, Virginia, es la parte de la historia que Taft nunca publicó en vida. Solo lo escribió en un documento que selló. Y Len me legó a su abogado, con instrucciones de que fuera abierto en caso de su muerte o desaparición. Taft murió en 1994, de un infarto, y el documento fue abierto. Carol Hallis, que para entonces tenía 62 años, fue la primera en leerlo. Según el documento de Taft, el hombre del cementerio llegó a las 2 de la tarde, exactamente como el jardinero había descrito: alto, delgado, cabello blanco, fumando un cigarrillo que Taft, apostado detrás de un árbol, a unos 20 metros, pudo ver claramente. Taft no se acercó de inmediato. Esperó a que el hombre terminara su ritual, y cuando el desconocido empezó a caminar hacia la salida, Taft lo interceptó. Le dije que estaba investigando el caso de Dennis Hallis, escribe Taft, y el hombre se detuvo. No se asustó, no negó nada, se quedó perfectamente quieto, mirando hacia otro lado, y dijo algo que yo no esperaba. Lo que dijo, según Taft, fue esto: supe que alguien iba a venir a buscarme eventualmente, tarde demasiado. Taft le preguntó si era Crane. El hombre negó con la cabeza. Le dijo que Crane había muerto, que él era otra cosa. ¿Qué era? En sus palabras exactas: alguien que había cometido el error de sobrevivir a algo que no estaba diseñado para tener sobrevivientes. Le preguntó por Dennis. El hombre guardó silencio durante un tiempo, que Taft describe como muy largo. Luego dijo que Dennis había visto algo en el valle de Contún que cambiaba la manera en que uno percibe al mundo, que no era una experiencia que pudiera describirse en ningún informe, que había intentado, en su momento, ayudar a Dennis a procesar lo que había vivido, pero que había fuerzas, esa fue la palabra que usó, fuerzas, que no querían que eso saliera a la luz. Taft le preguntó si Dennis estaba vivo. El hombre apagó el cigarrillo contra la suela de su zapato, se lo metió en el bolsillo, y dijo algo que Taft subrayó 2 veces en el documento. Le dije que lo borraran de los registros para protegerlo, para que no pudieran encontrarlo. La pregunta es si yo tomé la decisión correcta o si solo me convencí de que era lo correcto para poder dormir. Luego se fue, y por más que Taft intentó seguirlo, el hombre desapareció entre los árboles del cementerio con una facilidad que Taft describe al final de sus notas, con una sola palabra: entrenada. El documento de Taft incluía una descripción detallada del hombre. Taft había tomado fotos con una cámara pequeña que llevaba oculta, pero cuando mandó a revelar el rollo, las fotos del cementerio, todas sin excepción, habían salido completamente en blanco. Las fotos tomadas antes y después, ese mismo día, en otras partes, habían salido perfectamente. Solo las del cementerio, solo las del hombre. Cuando Carol leyó el documento de Taft, en 1994, ya tenía suficiente información da a entender algunas cosas que antes no había podido conectar: las visitas de los agentes, las cartas interceptadas, la manera en que ciertos veteranos que habían mencionado conocer a Dennis habían dejado de devolver sus llamadas de repente. El Patron estaba ahí. Si sabías cómo mirarlo, pero había algo que no encajaba, algo que la mantenía despierta. Si habían borrado a Dennis de los registros para protegerlo, como había dicho el hombre del cementerio,
Entonces Denis estaba en algún lugar, vivo, con otro nombre, con otra historia, con una vida construida sobre el olvido del anterior. Y si eso era cierto, Denis sabía que Keral existía, sabía que ella había pasado 23 años buscándolo, y había elegido, o lo habían elegido por él, no aparecer. Esa posibilidad era más difícil de soportar que la alternativa. En 1996, Keral recibió una carta, sin remitente, matasellos de Portland, Oregon, una sola hoja de papel, sin firma, con un mensaje de 8 palabras escrito a mano con tinta azul: lo que vi todavía existe, es mejor así. La letra era la de Denis. Keral la había visto en cientos de cartas, la conocía mejor que su propia escritura. Era la letra de Denis, más temblona, más gastada por los años. Pero era la misma, solo 8 palabras, y al final de la hoja, casi invisible porque lo había borrado a medias, y luego había cambiado de opinión. Un patrón, una geometría, líneas concéntricas con puntos de intersección, exactamente como el dibujo que Marquez Webb había conservado durante 20 y tantos años, que era el intento rastrear el origen de la carta. El matasellos de Portland no llevaba a ningún lugar. Contrató a un detective privado, que recorrió la ciudad durante 2 semanas, sin encontrar nada. El papel era estándar, del tipo que se vendía en cualquier papelería. La tinta era común, no había nada que rastrear, porque quien había enviado esa carta, quien sea que había aprendido a moverse por el mundo sin dejar rastro, lo había hecho demasiado bien. Keral murió en 2011, a los 79 años. En su testamento, dejó todos los documentos relacionados con Denis: las cartas, la cinta de audio, el documento de Taft, la carta de Portland, a una organización sin fines de lucro dedicada a los casos de veteranos desaparecidos. La organización intentó, durante varios años, obtener información adicional del Departamento de Defensa a través de solicitudes de acceso a la información pública. La mayoría de las solicitudes fueron denegadas bajo la clasificación de seguridad nacional. Una de ellas recibió una respuesta parcial. Eran 3 páginas. De esas 3 páginas, 2 y media estaban completamente redactadas con tinta negra. Solo era legible el encabezado de la primera página y la última línea de la tercera. El encabezado decía: Proyecto Lanza. Evaluación de impacto cognitivo, agosto de 1970. La última línea decía: los efectos observados en el sujeto primario exceden los parámetros de cualquier protocolo existente. Se recomienda contención indefinida del conocimiento adquirido. Contención indefinida del conocimiento adquirido. No del sujeto, del conocimiento. Eso significa que lo que Denis Hallis vio en ese valle, lo que experimentó durante esas 4 horas, en el interior de esas estructuras de piedra, en el corazón de la selva vietnamita, era algo que los hombres que llevaban traje y no tenían rango en el uniforme consideraban tan peligroso, que no podían permitir que existiera en la mente de alguien que pudiera contarlo. Pero aquí está la parte que nadie ha podido explicar. Si la intención era contener ese conocimiento, si la intención era asegurarse de que lo que Denis había visto nunca saliera a la luz, entonces la carta de Portland no debía existir. Las palabras "lo que vi todavía existe" no debían haber sido escritas jamás. El patrón en la parte inferior de la hoja. El patrón que solo alguien que hubiera estado en ese valle podía haber dibujado con esa precisión. No debía haber llegado a manos de Keral. Alguien tomó una decisión. Después de 20 y tantos años de silencio, alguien decidió que Keral debía saber, con 8 palabras y un dibujo, que el hombre que había amado seguía existiendo en alguna parte del mundo, que lo que había cambiado su vida no había desaparecido con él, que todavía existía, y que era mejor así. Hay una última cosa, un detalle, que nadie mencionó durante años porque parecía irrelevante, o porque nadie tenía manera de saber que era importante, hasta que alguien lo conectó con todo lo demás. Marquez Webb, el operador de radio que conservó el dibujo de Denis, murió en 1991. Fue su hijo quien revisó sus cosas después del funeral, y quien encontró, entre los papeles del hombre, una caja que nunca había visto antes, una caja de metal, sin etiqueta, cerrada con un candado, cuya llave estaba atada a la muñeca de su padre cuando murió, como si nunca la hubiera soltado. Dentro de la caja había 37 dibujos. No eran los dibujos que Webb había guardado del campamento en Vietnam, eran nuevos, fechados a lo largo de 20 años,
El primero de 1971. El último de 1991. El mismo Patran. Las mismas líneas concéntricas. Los mismos puntos de intersección. Como si Marques Webb, que nunca había entrado al Belly, que se había quedado en el borde del bosque mientras Denis bajaba solo, hubiera empezado a ver el Patran también, como si el conocimiento que el ejército había intentado contener tuviera una manera propia de moverse. El hijo de Webb guardó la caja. No habló de ella durante años. Y cuando finalmente lo hizo, en una entrevista grabada en 2003, que fue publicada en un podcast de historia militar, en 2019, dijo algo que muchos oyentes descartaron como metáfora, pero que algunos no pudieron dejar de pensar. Dijo que en la última página del último cuaderno de su padre, debajo del último dibujo, su padre había escrito una sola frase, sin fecha, sin contexto. La frase era esta: Denis tenía razón. No es un lugar, es una puerta. Y ya estaba abierta cuando llegamos.